Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito titulado Vida. Estamos una vez más aquí con mis hermanos, listos para una conversación más, una plática más, un tema más que desarrollar. Y esperemos que el primer capítulo les haya gustado mucho. Sin más que decir, de este lado te saluda Esaú Ramírez Alba, Ruth Ramírez Alba, Gaby Ramírez Alba y Jacob Ramírez Alba. y el día de hoy tenemos un tema muy de acuerdo a lo que estamos viviendo en nuestras temporadas de predicaciones en la sociedad juvenil, y está titulado como Pasos de Fe. El primer mes, que es el mes de enero, lo titulamos como Pasos de Fe, y este capítulo, este segundo capítulo también está titulado igual, que sería Pasos de Fe. Me gustaría iniciar esta conversación dejando el lugar a Jacobo, que nos va a poner un poco del fundamento, de la base para empezar esta conversación. Bueno, jóvenes, si son tan amables de abrir su Biblia. No, pero la base bíblica que encontramos para esta temporada fue básicamente en Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. En esta parte habla sobre Jesús caminando sobre el agua. Y no lo quiero leer porque está un poco largo, prefiero explicar la historia. Pero básicamente es que Jesús estaba rodeado de una multitud enorme, entonces le pide a sus discípulos que se adelanten a la barca y él posteriormente los va a alcanzar. Los discípulos ya entrados en el mar empiezan a sobrellevar una tormenta. Entonces Jesús llega caminando sobre el agua y Pedro le dice, todos los discípulos se asustan, y Pedro le dice que si es él que lo haga caminar, que le invite a caminar sobre el agua. Entonces Jesús le dice que lo haga y Pedro empieza a caminar sobre el agua, empieza a dar esos pequeños pasos, y después de dar los pasos empieza a desenfocarse de Jesús y se empieza a hundir. Entonces Jesús le dice la frase muy conocida que tenemos, la de hombre de poca fe. Entonces esa es la base bíblica que tenemos para este capítulo, que es Pasos de Fe. Así es. Yo me gustaría empezar yéndonos por el lado de... Todos hemos tenido a lo mejor ahí en mente, o a lo mejor ahí como plan, hacer ciertas cosas que a lo mejor por miedo, temor a fallar o lo que sea, no hemos hecho. Y me gustaría que si alguno de ustedes tiene algún paso de fe que no dio, algún paso que no fue paso realmente, y por qué creen que no llegaron a eso, a tener la confianza de dar ese paso. Yo creo que yo en mi vida no recuerdo a ciencia cierta así uno muy concreto, pero recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, en el Cebetis, antes de pasar a la universidad, pues yo tenía el deseo de estudiar para ser médico, y pues por cosas de economía, etcétera, en ese tiempo no se pudo. Y siento que a lo mejor, y si tal vez hubiera dado el paso de fe, no sé, de conseguir como pudiera para la ficha o algo por el estilo, a lo mejor yo se hubiera respaldado. Pero yo siento que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si no se dio de esa manera, siento que Dios como quiera te trae de vuelta al camino. O sea, refiriéndome a para cumplir y llevar su propósito en tu vida. El otro día estaba estudiando una predica. No sé, a lo mejor y no tiene mucho que ver con este tema, pero decía exactamente eso. O sea, que cuando, a pesar de que tú das pasos, o sea, no sé cómo explicarlo, está muy fuerte. Suéltalo así. Pero o sea, incluso a veces tú das pasos que tú piensas que están correctos, y a lo mejor te está saliendo del propósito de Dios o del fin que Dios tiene para tu vida. Pero Dios siempre toma esos pasos y esos, no sé, lugares a los que has llegado, y te empieza a redirigir hacia su propósito. Entonces siento que a veces, no sé, a lo mejor me voy a adelantar un poquillo, pero siento que a veces la gente no da pasos porque tiene miedo. O en mi caso me ha pasado mucho, o sea, no doy ciertos pasos de fe porque tengo miedo al fracaso. Pero siento que incluso en el fracaso a veces Dios nos enseña cosas o nos forma el carácter, y ya después de ese fracaso nos trae de regreso a su propósito. No sé qué piensan ustedes. Es que a veces, como tú decías ahorita, lo de los pasos, o lo que mencionabas, que es muy fuerte, que a veces das
crees que son pasos de fe, o estás dando los pasos de fe, pero no estás en el camino que debes de dar los pasos. O sea, no sabes por dónde vas caminando. Y de eso yo creo que a lo mejor ahorita vamos a hablar más a fondo. O sea, de saber el camino que tienes que recorrer. Los pasos no los das nada más al aire. O sea, tiene que haber una superficie sobre la cual caminar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Exactamente. Uy. Entonces, si damos un paso que no está enfocado al propósito que tiene Jesús, estamos caminando sobre nada, porque Él es el camino. Ajá, entonces Dios nos va a traer de vuelta a su camino. Hay un versículo, y lo hemos escuchado, a lo mejor ustedes se acordarán de un canto también, que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin del camino solo encuentran la muerte. En la Biblia lo dice un poquito diferente. Era un canto así ya viejo, ya tiene rato. Entonces, es cierto, o sea, si tú no te enfocas, o sea, que es lo que ahorita leíste tú, Pedro tenía que tener la vista en Jesús, y nada más por dejarla tantito de ver. Uy, pues, es que estoy encañado en la tarde, estás escuchando otra predica. Exactamente de este texto. Es que no sé si les pasa, pero a mí me pasa como que en ciertas temporadas de mi vida, como que ciertos textos me pegan mucho. Y en esta temporada de mi vida exactamente, ese texto, o sea, me está pegando mucho, y cada vez que lo leo o que escucho una predica sobre él, literal es que veo Dios me hace entender diferentes perspectivas. Ahí le va la perspectiva que entendí en la tarde a través de una película de Itiel Arroyo. Échatela. A través de una predica, perdón, de Itiel Arroyo. Jesús estaba rodeado de gente, de la multitud. Y le dice a sus discípulos: váyanse, llévense a la barca, que yo los alcanzo. ¿Sabes cómo? O sea, quién sabe cómo los iba a alcanzar, pero los iba a alcanzar. ¿Sí me explico? Entonces dice la Biblia que despide a la gente, a toda la multitud Jesús. Sus discípulos ya no están con él. Y Jesús dice: pues me voy a ir a orar al monte. Sube al monte, o sea, una montaña. Sube a la cima del monte, solo, sin nadie. Se pone a orar. Entonces de repente mira que hay una tormenta, y voltea a ver la barca de sus discípulos, y mira que están viviendo la tormenta. Pero sus discípulos no podían ver nada fuera de esa tormenta, porque a lo mejor estaba demasiado nublado, a lo mejor estaba demasiado oscuro ya, que no podían ver a, no sé, 10 metros de distancia. Ya no podían divisar más para allá, ¿sabes cómo? Y Jesús estaba viendo todo desde el plano acá superior, desde acá, desde arriba. Y siento que eso pasa siempre en nuestra vida. O sea, estamos lidiando las tormentas y nosotros nos estamos ahogando y creemos que es el fin del mundo y que nos vamos a morir y que ya no vamos a sobresalir y que ya no va a cumplir Dios su propósito. Pero Dios está bien tranquilo acá en el monte, viendo cómo nos estamos haciendo garras en una tormenta que es demasiado pasajera. Entonces cuando Dios ve que ya no tienen ese, que perdieron el enfoque, que se frenaron, que se empezaron a preocupar por otras cosas, en lugar de voltear a ver al monte y ver a Dios, levantar un poquito la cabeza y ver a Dios, o sea, Jesús dijo: tengo que bajar, tengo que bajar caminando sobre el agua. Llegó Jesús épicamente. Y fue como que, aquí estoy, tranquilo, o sea, tranquilo. Y todavía dice la Biblia que lo confundieron con un fantasma. O sea, tan asustados estaban, tan en la tormenta estaban, que ahí te va otra cosa. Que confundieron a Jesús con un fantasma. Ahí te va otra cosa. Una pregunta. ¿Qué? En medio de la tormenta, ¿con quién confundido Jesús? Eso es lo que iba yo. O sea, igual se complementa con lo que acabas de decir. Yo iba a decir, cuando das los pasos de fe, o sea, en ocasiones confundes a Jesús con un fantasma. Que Dios te está, Jesús o Dios te está dando, vamos a suponer, me voy a ir bien así y a lo mejor a alguien le va a calar. Dios te está llamando al ministerio y Dios te está diciendo: vete a preparar al instituto bíblico, ¿sí? Y Dios lleva diciéndote en sueños, y Dios lleva diciéndote a través de personas, y Dios lleva diciéndote a través de la Biblia, y Dios lleva diciéndote en oraciones, y Dios lleva diciéndote, pero tú sigues esperando la señal de Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios ya te ha mostrado, Dios se ha mostrado tal cual, pero estás en medio quizás de la tormenta, como le dices tú, y has confundido todas las señales que Dios te ha dado para dar el siguiente paso y no lo das, ¿sí? Entonces sí es bien importante y es bien, wow, o sea, te hace filosofar, te hace así, o sea, Sara, ya. Les doy un ejemplo más práctico, demasiado práctico. Imagínenselo de esta manera.
un joven o una señorita que está pasando por un tiempo de soledad. Un tiempo de soledad así feo, que están acá, o sea... Un tiempo de sequía. Sí, un tiempo de sequía acá. Ajá. O sea, están en la tormenta de la soledad, siente que Dios ya no tiene una persona para ellos, Oh my God. etcétera, etcétera. Eso es como sienten que ya no son dignos de nadie, que nunca se van a casar, que a lo mejor no van a tener el ministerio de Pablo y van a ser solteros toda la vida. Se van a quedar a forrar el Biblia. Ajá, se van a quedar a forrar Biblia. Pero luego llega Jesús en forma de un pequeño ser humano, con todas las green flags, o sea, con todas las banderas verdes, y diciéndole, o sea, es un hombre de Dios, una mujer de Dios, lee la Biblia, te jala a buscar más a Dios. ¿Y sabes qué es lo etcétera. peor? ¿Y sabes qué es lo peor? La dudas. Exacto, lo confundes No has- con un Con un fantasma. No fantasma. haces el ¡Wow! paso, no haces Y el no das paso. el paso. Me sorprende Te mucho hundes. porque me puse aquí a investigar de ese mismo texto y siento que vamos a sacar mucho de esto y no vamos a avanzar. Ok, parte Pero- 1 y parte parte 2. uno. Pero me sorprende porque dice que, o sea, Dios, o sea, bueno, Jesús, más bien, los vio ir remando en contra del viento. O sea, era tanto el viento que ellos intentaban remar para llegar otra vez a tierra. Pero, o sea, por ningún momento en su cabeza llegó a pasar la idea de Jesús dijo que iba a venir por nosotros. ¿Sabes? O sea, Que nos iba a no, encontrar. no hay por qué preocuparte. Quédate aquí, ¿sabes? No, ¿Sabes no qué fue? remes como ¿Sabes qué quiera el fue lo- viento. ¿Sabes qué fue No lo te que va a pasó? dejar. ¿Qué? Se olvidaron de la promesa. Oh. Oh my god, güey. Conectando los dos capítulos. Wow, Wow. oh, está muy tremendo. Jesús Sí, literal está les muy dijo, tremendo. hey, aguántenme, Voy a- yo voy voy a a ir. venir. Promesa. Y decidieron cansarse en sus fuerzas, remando contra la corriente, en medio de la tormenta. Cuando Dios les dijo, Cuando yo los Dios voy a mío. encontrar. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Si hubieran dejado que la barca, Imagínense. si hubieran dejado que la barca, si hubieran dejado que la barca Ajá. los llevara, o sea, con el aire, a donde fuera, Él iba a llegar. él iba a llegar. Él iba a llegar. Uy, no, O está sea, muy- ¿sabes por qué no? imagínense la gravedad del asunto. Ujú. Ponle que era la única barca que había. ¿O sabes? Sí. Y al principio, o sea, ponle que no pensaron tanto en eso, ¿sabes? O sea, o tanto era la preocupación de que no sabían en qué iba a llegar. Decían, va a ir por una barca, pero con esta tempestad no va a venir, ¿sabes? Uy, ¿Cómo va a O sea, llegar? comenzaron ya- a poner, comenzó a llegar la mente, comenzó a llegar acá el chancles a tu Ajá. vida Y ahí diciéndote las que inseguridades. no va a llegar por ciertas razones cuando Dios se mueve en algo que no es lógico. Y ahí entra una de mis frases favoritas del pastor Michael Todd. Ay. Dios no te necesita para cubrir su reputación. Lo que Él dijo Así que Él va a es. hacer en tu vida, Lo Él lo va va a a hacer. hacer. Ujú. No importa cómo y cuán importante era, conectando lo primero que decían. Conocer y saber distinguir cuando son pasos de fe y no cuando tú te estás aferrando a algo. Sí. Ujú. Porque como ustedes, sí. como cuando ustedes, ahorita que lo decían ustedes, Dios dijo que iba a llegar. Y ellos empezaron a remar contra corriente y contra el viento. ¿Por qué? Porque estaban aferrados y estar ahí o sea, a mis propios esfuerzos. Sí, dejaron Yo quiero de hacerlo, esperar. yo quiero llegar. Dejaron Yo de quiero esperar. ir a Dios cuando Dios dijo, yo voy a venir a ustedes. Exacto. Oh. Y ahorita que contestando un poco también a la pregunta con la que habíamos entrado en este tema. Ajá. Ujú. O sea, muchas de las veces a todos nos ha pasado, no das pasos de fe con No, esa persona que te gusta. Ni él contigo. Ni él contigo. No, o sea, pues es que es la verdad. Y muchas sí. de las veces es porque tú estás encasillado Ujú. en que cierta persona es la que Dios tiene para ti y tú quieres que sea ella y no quieres ver nada más alrededor. Y lo que pasa ahí es que no estás esperando la promesa de Dios, sino que Exacto. tú estás haciendo Te aferras a algo. tu que promesa crees. entre paréntesis Ujú. de Dios. Es que a Ay, veces, Dios mío. es que a veces la neta, la mayoría de los jóvenes prefieren lo que ellos quieren a lo que A lo Dios que tiene Dios para tiene. ellos. Sí. Y deja tú, yo no sé ustedes, pero en el ámbito cristiano, y lo siento mucho por toda los chavos que nos escuchan cristianos y chavas, y me voy a referir un poquito más a las chicas. En ocasiones, como yo he escuchado muchos chicos cristianos, porque muchos chicos cristianos a mí me han preguntado, es que ¿por qué las chicas cristianas son así? ¿Por qué? Porque tú haces tu lucha y la chica no permite. No todas somos ¿Sí? así, amigos. O sea, no todas. permiten o no da pauta a ponle, no vas de buenas a primeras, él te va a decir, me gustas, quieres ser mi novia. No, Claro. pero no das ni siquiera la pauta a que te corteje, Ajá. a que te invite una vez, Ahí. nada, ¿sí?
O sea, el Te pobre cierra, hombre dando te sus cierra. pasos de fe y tú Está mal quitándole cerrarte. el agua a la tierra, todo para que no avance. Siento que ese tema es para otro podcast. Sí, pero yo sí, siempre sí. lo he dicho. Siempre lo he dicho. Algunas de la verdad es que muchas de las mujeres cristianas Ujú. quieren ver el resultado, pero no quieren ver el proceso. El proceso, Sí. exacto. Es que- y es algo con lo que esto- uno tiene que irse O sea, Mira, yo se les los voy a quiero- decir, se los voy a decir. Ujú. O sea, es que una mente mediocre cierra los pasos de fe, ¿saben? ¡Oh! O sea, ¡Oh! ay, vete ni yo acabo de Oh. reaccionar lo que acabo de decir. Ay, Wow. me sentí potente. O sea, lo que me refiero es que lamentablemente creemos nuestra mente finita. Sí. O sea, no alcanza a distinguir qué es un paso de fe porque captamos todo el concepto de Dios, la Trinidad, todos los milagros que Dios puede hacer y promesas en algo lógico. Y Ujú. nada de eso es lógico. Exactamente. Pues Entonces, el mismo Dios no lo puedes Ajá. lograr comprender 100%. No, o sea, la hacer verdad. un paso de fe es básicamente jugártela. Les voy a leer una frase de Martin Luther King que va muy de acuerdo con esto. La encontré en inglés, pero ahorita les leo la traducción también. Dice: Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Lo que sería traducido como la fe es cuando tú tomas el primer paso, Ujú. aun cuando ni siquiera puedes ver el escalón completo, ¿sabes? Y es Exacto. justamente lo que Sí. tú dices ahorita, Ruth. O sea, muchas de las veces queremos ir bien a la segura. Y yo soy, uy. Sí. Ahí en ese Ajá. punto, la verdad, o sea, yo tengo mucho que en eso, ¿sabes? Como, Sí. porque yo soy mucho de ir a la segura en ciertas cosas. Sí. Y Creo muchos que todos dicen, los Te humanos vas a ser queremos realista, la seguridad. te vas ajá. a ser realista y es normal, ¿sabes? Ujú. ajá, O sea, va- pero eres de que Y lo- si yo no miro, en este caso de lo que estamos hablando, si yo no miro que la chica me da una señal, yo No. no hago nada. Ujú. Si yo no miro que sale una publicidad de que están ofreciendo trabajo de lo que yo estudié, No hago yo no nada. voy a mandar solicitud. Y ahí Sí. es donde Y entra ahí- nuestra mente mediocre. Oh. Y no le damos oportunidad a nuestra fe. Ujú. Exactamente. La Ah, fe ujú. es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no nos Exacto. atrevemos a dar pasos de fe porque estamos esperando ver y Para tener la creer. convicción de que Ujú. existe algo Sí. para dar ese paso. Exacto. Me encanta porque en 2 Corintios 5:7 dice, porque en fe andamos y no por vista. O sea, Ve. básicamente Wow. Dios te está diciendo, no tienes que ver, no tienes que preguntarme, no tienes que hacer nada, solamente tienes que dar ese paso de fe. ¿Y sabes qué es lo peor? Sin Que a dudarlo. veces, ¿sabes qué es lo peor? Que a veces tenemos a Dios, o sea, como en examen, literal, estamos preguntando Sí. y pregunte cosas. Y Sí. luego nos responde una cosa y no nos satisface. No. Queremos saber el resto de la historia. Sí. Y es como Dame que, las, "Ey", dame las o sea, 4 opciones, ¿no? con la razón. A, B, C y D. Yo siento como que Dios Sí. está como que, oye, ya Tranquilo. te respondí una, que es lo único que te puedo responder. Sí. Ajá. Arriésgate tantito. Arriésgate Lo que tantito. quieres, lo tengo para ti, pero arriésgate un poquito Dale, nada más. dale tú. Lo que quiero es así, poquita fe tuya que pongas. Y es todo lo que necesito. Es como que Me yo gusta pienso mucho, que me Dios gusta quiere mucho, que- me gusta mucho una prédica, se la recomendaba la esposa del pastor Michael Todd, que se llama Crazy Faith. Esa prédica está bien padre, se la recomiendo también yo. Ujú. Pero me gusta porque él dice que, o sea, que a veces para tener una fe loca, o sea, la traducción es la traducción Sí. literal, o sea que para tener una fe loca no se necesita de muchas cosas, porque tener una fe loca no sale del día de la noche a la mañana, Ujú. sino que para tener una fe loca a veces tienes que tener una fe pequeña. Bueno, dice baby faith, Baby o sea, tener una fe Una bebé, fe eso es bebé. como empezar a hacer cosas pequeñas y después de eso vendrá la fe grande que estás esperando tener. Ujú. Y me gusta mucho porque él, bueno, lo dice en inglés pero se lo dice en español, Ujú. dice, a lo mejor y el gran ascenso que estás esperando en tu vida Ujú. no va a ser grande, pero va a empezar pequeño, ¿sabes cómo? Sí. Sí. O sea, va a empezar con pequeñas cosas, con pequeños pasos que tienes que dar a lo mejor, ¿sabes cómo? Aumentando de Sí. paso en paso, en paso en paso. Me gustaría leerles algo que encontré, es otro texto que siento que va, pero demasiado pegado al texto inicial con el que elegimos el tema del día de hoy. Es de... Uy, espera. ¿qué? Espérate. Es que lo estaba diciendo en mi mente lo que dice el pastor Michael Todd y no lo traduje bien. Ajá. Es que él lo dice, maybe the biggest breakthrough of your life don't gonna be big, it's gonna start small. O sea, no el gran cambio, el gran ascenso de tu vida Ujú. no va a ser grande, pero va a empezar pequeño, ¿sabes cómo? Sí. O sea, lo vemos mucho últimamente, o sea, de que dicen, o sea, el otro día estaba viendo un video, me salió un reel en Facebook. Todavía está relacionándose. Sí.
Pero había un chavo que agarraba literal como unos 15 lápices y luego le decía, se los daba a otra persona y luego le decía, ten, quiebra los lápices. Y de cuenta que el chavo lo agarraba y no podía, ¿sabes? Como porque eran 15, o sea, estaba demasiado fuerte. Entonces el chavo le decía, y este es el primer error, no te dije que los tenías que romper todos juntos, te dije, quiebralos todos. Sí. Entonces a veces tenemos que empezar quebrando nada más uno por uno. Y ya cuando vas juntando todos, te das cuenta que ya quebraste 15 lápices, ¿sí me explico? ¿Ya los quebraste todos? Ya los quebraste todos, literal. Así es. Sí. Dios mío. Bueno, les leeré este versículo. Está en Santiago 1:6. Esa es en otra traducción, pero dice así. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Básicamente les estaba diciendo a todos, en este pedazo de la Biblia, nos está diciendo que los discípulos ahí no tuvieron nada de fe. Nada Incluso de fe. Pedro, Incluso Pedro. O sea, tuvo la valentía de decirle a Dios, Dios, eres tú, que yo camine sobre el agua. Y Dios le dijo, Kylie, adelante, y caminó, pero dejó de ver a Jesús. Y se empezó a hundir. ¿Y qué le dice Jesús al final? Hombre, poca fe. Y imagínense, ¿y qué si no le hubiera preguntado? O sea, ¿ustedes creen que igual hubiera caminado? Uy, el otro día, qué buena, Ruth. Me acabas de recordar algo. El otro día estaba platicando con una persona. Si de puros puntos estás escuchando sus saludos. Pero estaba platicando de ese versículo, de este versículo. Te digo que este versículo está hablando últimamente mucho en mi vida. Y ya te cuenta que yo le decía que me gusta mucho imaginar cosas que no están en la Biblia. Y a lo mejor ahí en los comentarios van a estar dejándose caer la gente o así. Pero me gusta imaginar. O sea, de que imagínate en ese momento que estaban todos atemorizados a lo mejor. Y luego se aparece Jesús, calma todo. Pero Pedro no le dice a Dios, o sea, de que si eres tú que yo camine sobre el agua, ¿sabes cómo? No se atreve a dar ese paso. O sea, ¿te imaginas el resto de su vida diciéndole, o sea, platicando entre los discípulos? O el resto de su ministerio que estuvo con los discípulos, diciendo, ¿se acuerdan la vez que Jesús estuvo caminando sobre el agua? Y tuve la oportunidad, pero no lo hice, o sea, tuve la oportunidad de decirle que caminara con él sobre el agua, pero no lo hice, ¿sabes cómo? O sea, todo por el miedo, ¿sí me explico? Sí. O sea, todo por el miedo a fracasar. Y siento que, o sea, Dios le dijo a Pedro, hombre, poca fe porque perdió la vista. Pero siento que Pedro también tiene un gran crédito o mérito, porque te imaginas regresando a la barca. O sea, a lo mejor todos lo vieron así como que no tuvo mucha fe. Pero Pedro estaba como que estaba en los aires. O sea, estaba en los aires diciendo, o sea, díganme lo que quieran, acabo de caminar con Jesús sobre el agua. Sí, o sea, ¿sí me explico? Una experiencia que ¿quién en su vida vive? O pues sea, todos de seguro todos le dijeron, te caíste. Pero él con toda la confianza pudo decir, pero yo sí me bajé. O sea, yo no me quedé en la barca. Te caíste y Pedro, sí, pero di 1 o 2 pasos. Oh my God. Más de los que ellos dieron. Sí. Exacto. Ay, Dios mío, siento que este episodio estamos sacando hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que una vez nos lo dio un hermano. Saludos, hermanos, de casualidad estoy oyendo este podcast, y él daba en cuestión de la fe, porque hablar de pasos de fe, vamos a hablar 100% de la fe. Y haz de cuenta que decimos nosotros, en la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él lo ponía con un ejemplo para jóvenes, con una película que se llama A mi altura. No sé si ustedes lo han visto en Netflix, de una chica que es muy alta. Bueno, es una película en la que la chica es muy muy alta y tiene un mejor amigo que tiene una altura promedio, y el mejor amigo siempre estaba enamorado de ella, pero ella no quiere fijarse en él porque pues es muy chico y ella quiere un hombre más alto, quiere un muchacho más alto, típicos estándares. Entonces el chico siempre, durante toda la película, nunca trae mochila, siempre trae una caja o un ¿cómo se le llama? Como las cajas en las que se pone la verdura, las de madera. Un rack. Sí. Ajá. Ándale. Entonces él siempre trae así sus libros ahí. Nunca carga una mochila, ¿sí? O sea, él trae la cajota así siempre para todos lados. Entonces, toda la película así, hasta que al final, pues ella se da cuenta de que en realidad no importa la altura. Lo que importa es que él la quiere, o sea, él siempre la quiso así.
Entonces, pues ya le dice, pues ya, vamos a ser novios. Le dice, pero quiero que me contestes algo. ¿Por qué siempre cargas esa caja? Porque a todos lados, nunca no cargas. solo a la escuela. Ajá, o sea, salía de la escuela, iba con su, como una mochila, o sea, pero él traía la caja. Entonces él ya le dice, y él le dice, dime por qué ya, por favor, por qué traes esa caja y no cargas mochila. Entonces él se levanta, agarra la caja, la voltea, se sube arriba de la caja y le dice, para este momento, y le da un beso. ¿La alcanza? O sea, la alcanza. Ay, miren, entonces, muy linda. Este hermano nos decía, o les explicaba a los jóvenes en su iglesia, que esa es la fe. Sí. O sea, él estaba enamorado de ella. Sabía él veía, o sea, él le tocó ver que ella salía con otros chicos, pero él sabía que iba a usar la caja. Pero ¿sí? No perdió la fe. O sea, él no. cargaba la caja y él le dice, al final, o sea, le dice, es que yo sabía que la iba a necesitar. O sea, él sabía que necesitaba esa caja. Entonces nosotros, como ahorita decíamos, a veces no ves el escalón o no ves el camino así tal cual, pero tienes que traer siempre la caja para saber, o sea, para dar el paso, para avanzarle. Muy bueno. A mí me gustaría hacer mención un poco de lo que decían ahorita. A veces, muchas de las veces, en el calor de nuestra oración o en el calor de estar pidiéndole a Dios, nos atrevemos a desafiar con nuestra poca fe a la fuente de la fe, al creador. Y es como, no, bro, o sea, somos bien atrevidos a veces. Dios solo nos pide tantita fe y es lo único. Y ahorita con lo que Gaby decía del ejemplo de la película de A Mi Altura, se me venía a la mente que una de las razones por la que yo siento que la generación de jóvenes lamentablemente no es de pasos de fe o no le gusta hacer esto, es porque estamos en una generación, y lo vemos muy seguido este tema, pero una generación desechable. Sí. O sea, en una generación de que 2 meses y ya cambió todo completamente. O sea, la manera en la que trabajamos, lo vimos ahorita en pandemia, la manera en la que trabajábamos, estudiábamos, veíamos películas, en la manera en la que íbamos al cine, todo cambió tan rápido. Y lo mismo pasa con las relaciones que tenemos, con los planes que tenemos a futuro. Cambian tan rápido y no somos capaces de plantar a futuro. Queremos plantar inmediatamente, pero los procesos de Dios o los planes de Dios llevan su tiempo y a veces no somos capaces de comprender eso. Exacto. Está bien impresionante porque ahorita lo que dice Saúl me hizo mucho sentido y yo decía, o sea, está demasiado a lo mejor triste o mal, porque la verdad es que la juventud de ahora o la juventud o las nuevas generaciones han perdido la fe en esta gente, en esta temporada, porque a lo mejor y tu papá te falló, porque a lo mejor y tu papá te abandonó, porque a lo mejor y la persona que te gustaba no te correspondió, y perdemos la fe en cosas muy sencillas, ¿sí me explico? Sí. O sea, no estoy diciéndolo desde un punto insensible, no. O sea, sino que hemos perdido la fe y la esperanza, que creemos que Dios también nos va a fallar como esas personas. Pero debemos de estar conscientes que Dios nunca falla. Dios nunca falla, nunca ha fallado. Y tranquilo, porque nunca va a fallar. Sí. El capítulo pasado yo les mencionaba una parte de la predicación del pastor Michael Todd titulada Crazy Faith. Y hablaba sobre eso, que la gasolina de la fe es la esperanza. Y muchas de las veces el enemigo no va a ir directamente contra tu esperanza, contra tu fe, sino que te va a aventar una bola curva que va a ir directamente hacia tu esperanza para así debilitar tu fe. Y era lo que mencionaba Jacobo ahorita, nada más reforzando eso. O sea, a veces nos conformamos con la mediocridad que el mundo nos ofrece y la mediocridad que el enemigo nos quiere hacer entender que es el plan de Dios. Amén. Nos conformamos con eso y Dios nos dice, no hombre, tengo todavía más allá, tengo todavía mejores planes para ti, de bendición, y que son lo que tú mereces porque eres mi hijo. Sí, lo hemos visto mucho, me recuerda mucho a esa típica foto en Facebook donde sale una niña con un juguete y Dios le dice así como que dámelo, está Jesús y le dice dámelo, y no se lo quiere dar, y se mira como que Jesús tiene detrás de su mano un oso súper grandote y que está más grande que la niña, y es como que muchas de las veces no somos capaces de ver o de entender lo que Dios tiene para nosotros. Nos enfocamos en lo que el enemigo
Y lo que esta mediocridad se escucha fuerte, pero nos ha hecho pensar que merecemos. Básicamente, o sea, con esto literalmente estamos afirmando que una persona que no se atreve a dar un paso de fe tiene una mentalidad mediocre. La verdad. Sí, es que... suena feo, pero... Y no es nuestro plan como que señalar o No. poner en mal a la gente, porque, o sea, vamos, seamos sinceros, yo me voy a sincerar un poco aquí. La verdad, o sea, hasta yo he sido esa persona, ¿sabes cómo? Sí. Y a lo mejor cada uno de nosotros hemos sido esa persona, que a lo mejor ya no hemos querido dar un paso de fe. Me recuerda mucho cuando Jacobo y yo recién entrábamos al TEC. Y los dos teníamos la idea de entrar al equipo de básquet, no sé si te acuerdas. Y todo eso empezó porque teníamos que cumplir con unos ciertos requerimientos que el TEC pide para que te puedas graduar, X. Pero si nosotros no hubiéramos ido al primer entrenamiento, o sea, ahorita que te pones a pensar, bro, no hubiéramos vivido todo lo que vivimos, ¿sabes cómo? Sí. No hubiéramos hecho todos los viajes que hicimos, no hubiéramos jugado con el TEC todo lo que jugamos, No hubiéramos perdido todos los kilos que perdimos. no hubiéramos perdido todos los kilos que perdimos, que ahorita ya recuperamos, pero Pero bueno, no hubiera pasado. no hubiera pasado, no hubiera conocido tanta gente muy buena, amigos que todavía aún conservo. La experiencia. No hubiera adquirido nada de eso. Nada. Y muchas de las veces Recuerdo. el miedo Uy. nos quita esas Uy. experiencias, el miedo nos quita Exacto. esas oportunidades. ¿Sabes qué siento? Siento que la herramienta que el enemigo más usa es el miedo. Sí. Uy, Sí. demasiado. Ay, Sí, perdón, se sacó. demasiado. Es que si te dejas llevar por el miedo, o sea, te lleva a mediocridad, te quedas estancado y ya no Pero haces nada. Deja tú, ahorita estaba, o sea, como que cayendo en conciencia de lo que estaba diciendo Saúl. También me recordó una frase que menciona el pastor Michael Todd en esta prédica, que dice: el enemigo te ha destruido tanto tu esperanza que creíste que te merecías un amor mediocre. Y haz de cuenta que yo me refería a esto porque Saúl estaba hablando específicamente sobre un tema parecido. O sea, literal a veces lo vemos en las relaciones. El enemigo, esto mi mamá que es mi pastora y mi papá que también es mi pastor, siempre me lo han dicho y siempre nos lo han mencionado a nosotros, no sé si ustedes lo recuerdan, pero a mis papás les gusta decir demasiado que el enemigo es un imitador, ¿sabes cómo? Sí. Exacto. El enemigo es un imitador de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere ser alabado, pero no es digno de alabanza. O sea, el enemigo quiere tener la gloria y la honra, pero no es digno de ellos, ¿sabes cómo? O sea, el enemigo es un imitador de Dios, eso es a lo que quiero llegar. Sí. Pero, o sea, el enemigo también imita lo que Dios tiene para ti. Uy. Entonces, el enemigo llega y quiere ofrecerte literal. Llega y te ofrece, fuma, eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo. Y siendo sinceros, o sea, es tentador lo que el enemigo... Están buenos. Sí. Es tentador lo que el enemigo ofrece, ¿sabes cómo? Es tentador, pero literal, o sea, yo puedo ver, o sea, puedo imaginarme a Dios arriba diciendo como que no, o sea, no. Eso o sea, no es nada. pero Dios todavía siendo un caballero diciéndote, está bien, o sea, tú toma la decisión. Toma la decisión. Toma la decisión, o sea, lo que tú tomes, Lo que tú hagas. Aquí voy a seguir. aquí voy a seguir, exacto. Pero Dios, me imagino así en su interior está diciendo, no lo hagas, No. aguántame un mes más. Tantito, pon un poquito más. Aguántame 3 meses más. Aguántame 2 meses más. Aguántame 1 año más. Uy. Y no sabes lo que te está esperando a la vuelta de la esquina. Uy, a Dame veces. tantito más. ¿Y sabes qué es lo más feo? Sí. Que a veces muchos jóvenes no se arriesgan a esperar un poquito más, ¿sabes cómo? Uy. O sea, porque se creen la mentira que les está presentando el diablo, ¿sabes cómo? Y no es Bro, nada. Bro, y no es en esa nada. aplicación del pastor Michael Todd, él menciona y dice, te destruyeron tanto tu esperanza que el enemigo te hizo creer que de pasar de que tú querías un matrimonio feliz, alegre, con todos los beneficios que Dios te podía dar, ahora solo dices, no, solo quiero que no me engañe. Uy, Con que no me engañe y con eso estoy bien. Conformismo y ¿Sabes cómo? mediocridad al 100. O sea, Y tienes tus vamos- estándares altos, que es lo que le Ajá. estás pidiendo a Dios. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Y- Se lo va a dar. y el solo espérate diablo- tantito. Y el diablo te se hace que encargó los bajes. de Sí, bajarlos. de bajarlo. A llegar a decir, Dios mío. no Dios, nada más con que me sea fiel. O cualquier tipo de cosa. Nada más que con me que me sea quiera. fiel. Está Con que bien, me está quiera. bien Dios, está bien, Tío. está bien Dios. Una novia que tiene novio, pero lo va a dejar. O una chica que ya me jugó mal una vez, Ay, pero no. me dijo que ya no va a Que volver ya a no, pasar. que ya cambió. Híjole. Dios mío. Lo Amigos, siento, amigos, o sea, spoiler. lo siento, a lo mejor es muy fuerte, Sí.
Pero la verdad, o sea, todo eso que tú ves y se te pinta tan bonito, lo siento, pero si fuera tan bonito, no hubiera pasado algo malo para que fuera el plan de Dios. Exactamente. Aparte, quiero que caigamos en conciencia de algo, ¿sabes cómo? O sea, lo que estás orando, o sea, sabemos que el diablo no es omnipresente, no puede estar en todo lugar, ¿sabes cómo? Pero el diablo puede decir, Rudo ahorita está orando, déjame me acerco a ver qué está diciendo. Y luego si el diablo escucha que le está diciendo a Dios, con que no me engañe, fume el diablo, déjame le presento mi candidato. Mi mejor capo. Mi mejor candidato. Uy. Y te lo trae, mira, no te voy a engañar, no es cristiano, Pero no te va Pero no te voy a pero no te engañar. va a engañar. No es cristiano, está guapillo. Pero Toma. no te va a engañar. Toma. Sale de fiesta, pero no Pero no te va a No engañar. Uy. Te golpea, rayos. pero no te va a engañar. Hay que tener cuidado, Hay que porque tener el diablo cuidado. también escucha conversaciones. Sí, Entonces, sí, no lo sabe todo y no puede estar en todo lugar, pero sí puede tomar eso Puede que tú escuchar. dices. exacto, o sea, por eso bien dice estos papás que el diablo tiene a sus secuaces. Exacto. O sea, literal, pueden llegar y decirle, Escuché, Satán, me enteré. Satán, Satán, acaba de decir Ruth que si quiere al chavo que nada más no sea infiel. Oigan, esto es falso. Sí. ¿Qué te parece? Sí, completamente No falso. le he dicho eso a Dios. No, sí, completamente falso, pero, o sea, o Gaby, o Saúl, o Jacobo. Sí. O sea, pero está en cañón porque el diablo dice literal, bueno, es lo que quieres. Tengo mi jugada. Déjame te presento mis candidatos. Y el diablo no pone candidatos malos. No. O sea, pone Le lo sabe, mejor, lo mejor que entre tenga. paréntesis. Pero, es que me impresiona demasiado, o sea, me impresiona demasiado la caballerosidad de Dios, es como Sí. de que está bien, te voy a dejar que tomes ese paso. Es que imagínenselo de esta manera, cuando ahorita que estaba, antes de empezar este podcast, que Gaby estaba acomodando unas cosas, que no estaba aquí en el cuarto, estábamos Esaú y Rudy y yo, y yo les decía que se les viene con pasos de fe, y vamos a empezar a platicar, pero literal cortamos, y a mí literal se me vino a la mente cuando un papá o una mamá tienen a su hijo bebé y empieza a dar sus pasos. Sí. Entonces Uy. lo dejan que esos pasos. Pero es que me vuela mucho la cabeza. Porque los papás saben que en dado momento el hijo se va a caer, ¿sabes cómo? Sí. Va a dar un paso en falso, se va a caer y se va a lastimar, ¿sabes cómo? Sí. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que el papá o la mamá siempre está ahí. Uy. Siempre O está sea, ahí. siempre está ahí. Y está demasiado cañón eso. O sea, y literal, o sea, Dios es ese papá. Sí. O sea, Dios está ahí y te dice, está bien, o sea, tú hazlo. Tú toma la decisión, tú toma el paso. Que yo voy a estar, al final de cuentas, aquí voy a estar yo. Siempre voy O a estar sea, aquí. es que Literal, literalmente- me recuerda mucho una frase, perdón. Sí. Me recuerda mucho una frase que dicen, o sea, que decían, que lo escuché en una película, que decía, Dios, ¿por qué me abandonaste? Y luego Dios respondía como que, o sea, no, yo no te abandoné. Estuve justo en el lugar donde tú me dejaste. Uy. Uf. Uy. entonces, Es que siento literal, que literal, Dios es un caballero. literal, persona que estés oyendo esto, o sea, papá sigue ahí, ¿sabes cómo? Uf, O sea, papá sigue ahí y está esperando que es un poquito más. Estaba leyendo sinónimos, bueno, no sinónimos, sino como en sí, ¿qué es lo que piensas cuando dices pasos? Primero, pasos en sí en general. No, que es movimiento, tú haces propio de la pierna para avanzar, ¿no? Steps, diríamos. O sea, movimientos de la pierna, ¿no? Que consiste en andar, levantar uno y luego el otro. Y luego, ahora, ¿qué es fe? O sea, creer en algo que no sabes si va a pasar, creer en algo que nadie ha visto, creer en algo ilógico, básicamente, ¿no? Pero ahora, o sea, el hecho de que tienes que aceptar que nadie va a dar el paso por ti. O sea, el paso es propio. Y el paso de fe, literalmente, es locura. Porque no sabes qué estás haciendo, no sabes para dónde vas, no sabes nada. Pero papá está ahí, ¿sabes? Y papá ve todo el camino trazado y ve el final. Y está esperando que es otro paso. Y te esperes tantito más porque lo que ya tiene preparado para ti es lo mejor que puedes. pasarte. Y me gustaría complementar un poco lo que dices con que Ujú. por eso, tú joven que estás iniciando o persona que llevas muchos años en el evangelio, por eso los cristianos nos dicen que estamos locos. Locos. Porque nos atrevemos a hacer cosas que la demás gente dice, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo
¿Cómo vas a, no sé, rentar tal lugar para llevar a un grupo de jóvenes? ¿Cómo vas a hacer, a juntar iglesias? ¿Cómo vas a traer a chicos? ¿Cómo vas a ir a lugares donde nadie ha ido a predicar? ¿Cómo vas a rechazar a esa chica? ¿Cómo vas a rechazar a esa chica? Uy. Si está en bandeja de plata, bro, ¿sabes? O sea, del diablo te la puso en bandeja de plata y tus amigos te dicen, hey, ahí está. ¿Cómo vas a rechazar eso? Es tuya la oportunidad y le vas a decir que no. Uy. Por eso nos llaman locos, ¿sabes? Sí. Y conectando un poco también, ahorita se me venía a la mente el hijo pródigo, porque a lo mejor y ahorita que nos estás escuchando tú dices, rayos, o sea, no he tenido pasos de fe, no he dado mis pasos de fe, y sientes que a lo mejor y le estás fallando un poco a Dios en ese aspecto, y como decía Ruth, o sea, papá te está esperando. Sí. Ya fuiste, ya pediste, ya viste lo que el mundo, lo que el diablo tenía para ti, lo que te ofreció, lo que te dio incluso a lo mejor a probar, y ya viste que no era lo tuyo. Bueno, es momento de volver, porque papá sigue esperándote y con los brazos abiertos, y no va a decir ahora, hey, como ya tomaste todo lo que el mundo te dio, ya no mereces lo que yo te había prometido. Hombre. Él no es así. Él sigue teniendo la promesa para ti ahí. Literal te va a esperar y cuando llegues te va a decir, te estuve esperando, te extrañé, sigamos. O sea, continúa donde te quedaste, ¿sabes? Vamos a continuar. Literal. Uy. No. Me atrevo a decir que este va a ser uno de los mejores episodios de esta temporada. Es que creo que es un episodio que nos apasiona. Es que el tema de la fe es algo que te apasiona y algo que no puede uno explicar con las palabras correctas a veces, ¿sabes? Porque la fe es algo que la gente que si hay alguien que nos escucha que no cree o que no es cristiano, no nos va a entender 100%, porque a lo mejor va a decir, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿De qué están hablando? Porque la fe no la puedes explicar, la fe la tienes que vivir. La fe la tienes que conocer así, de esa manera. Entonces, por eso pienso yo que es un tema que nos apasiona. El conocer, o cuando tú viniste a los pies de Cristo, yo te aseguro, por ejemplo, tenemos un amigo que recién está comenzando en los caminos de Dios. Sí. Saludos. Yo sé que nos estás escuchando, así porque de seguro ya le dije para este episodio, ya le he de haber dicho yo, tienes que escuchar los episodios del podcast. Entonces, él está experimentando lo que es la fe. Sí, está conociendo la fe. Entonces, es un tema muy bonito, es un tema bien padre, porque es algo especial, que solamente cuando lo vives, lo puedes experimentar 100%. Si no, no sabes cómo. Es como el Verne la fe. Tienes que vivirlo. Sí, nosotros lo podemos contar. Exacto, ajá, no. Me encanta porque al principio de este podcast de Saúl nos hizo una pregunta que era del paso de fe que no hicimos. Bueno, me gustaría contar como el paso de fe que sí hicimos. Y me lo acabo de acordar, ¿saben? O sea, incluso, no sé si ustedes sepan, o sea, personas que estén escuchando este podcast, pero, o sea, nosotros hicimos este podcast en paso de fe, literalmente. O sea, porque ahorita te estoy diciendo de que un día este podcast, o sea, lo van a conocer miles de personas, cuando ahorita puede que nada más lo estén escuchando unas 20 personas. Te estoy diciendo que estamos haciendo un podcast para nuestra futura iglesia en un auditorio, cuando ahorita nuestra iglesia es de madera, ¿sabes? O sea, te lo estoy diciendo así. O sea, este podcast es un paso de fe para nosotros, porque cuando literalmente mirábamos un comentario de una persona que no conocíamos, porque nos llegó a pasar en temporadas pasadas, un comentario en YouTube o en cualquier otra red social de los estamos escuchando desde tal lugar, o mirábamos las estadísticas y era de tenemos gente escuchándonos desde otros lados del mundo, y mirábamos ese pequeño resultado, ¿sabes? Entonces, o sea, de verdad, personas, si tú no sabes, nosotros, o sea, somos hermanos, los 4 somos hermanos y estamos haciendo este podcast en un paso de fe porque sabemos que va a llegar aquello, pero, o sea, o sea, tú nos vas a preguntar qué es lo que les confirma que va a pasar, y eso es lo que te estoy diciendo, es un paso de fe porque solo nos queda, o sea, esperar en la promesa que Dios nos hizo que lo va a hacer, y con eso basta, ¿sabes? No estamos esperando a que la iglesia se llene primero, no estamos esperando que ya tengamos el auditorio ya hecho, no estamos esperando que tengamos un cuarto listo para específicamente este podcast. Estamos en la cocina de nuestra casa, literalmente con nuestra mesa, con la cena que acabamos de tener. Pero sé que, o sea, en temporadas siguientes
este podcast se va a hacer grabado en un cuarto específico de esto. Vamos a tener micrófonos para cada quien, ¿sabes? O sea, y eso es lo importante. Yo digo que por eso este episodio en específico como que nos ha pegado Nos muy toca, bien. ajá. Porque como diría Job 8:7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Uy, Excelente versículo. Justamente, Exacto. ahorita ¿Es que eso? hablaba se me ¿Es venía a eso? la mente y es eso. Ujú, Justamente eso. Y bueno, no sé si alguien quiere contestar la pregunta que Ruth hizo, ujú. refiriéndose a qué paso de fe sí diste. Y yo le agregaría como que, ¿y cómo viste, o sea, cómo viste la respuesta de Dios sobre ese paso de fe? Es que creo yo que nosotros no es por ser, ¿cómo se dice? Ponernos en un grado como altivo, como de creídos. No. Pero si es algo que nos han enseñado nuestros papás, primero como papás Ujú. y luego como nuestros pastores, es a tener fe en Dios. No es por nada, no es para que ustedes, gente que nos escucha, familia, ustedes digan, no, entonces sí, los que están ahí en Vida Podcast se merecen estar en Vida Podcast. O sea, no, yo lo digo para que tú te des una idea. Rudo ahorita mencionaba Vida Podcast, pero si nosotros nos vamos atrás, estuvimos en una mesa de Soriana comiendo unos chetos para los 4 y nada más, porque no había más, pero confiando que un día iba a haber cheto para cada uno, ¿sí? Con fe de que un día eso iba a pasar. O sea, la fe viene con cosas tan pequeñitas y cosas que a lo mejor fueron hace mucho. Lo comentaba Jacobo en su prédica, que él, para la gente que nos escucha, él predicó de los pasos de fe hace unas semanas. Y él nos decía, yo recuerdo cuando estábamos niños y jugábamos al culto y jugábamos a tocar, sí, los chavos del grupo que ahorita están en la iglesia jugaban a tocar, eran unos niños de 7, 6 años y hoy tocan instrumentos y Dios los ha usado grandemente, los han invitado a otros lugares por ese pequeñito paso de fe, por esa fe que desde pequeñitos tenemos. La fe se trabaja, la fe se ejercita, ¿sí? La fe no es algo que, como decían ahorita, de la noche a la mañana. O sea, no te va a aparecer mágicamente, al fin tengo fe. No, por algo Jesús se expresaba en los evangelios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, porque el ser humano somos tan, o sea, no tenemos fe, somos incrédulos. Pero si tan solo tuvieras esa poquita, o sea, la fe hay que ejercitarla. Y hay cosas tan simples en las que uno ve la fe, que sin duda alguna yo creo que los pasos que sí hemos dado es eso, el avanzar en el ministerio, a veces yo siento que nosotros somos así, lo decía hace ratito. Tengo la idea, Señor, nada más indícame que estás conmigo. Ok, Dios ya me indicó que estoy conmigo. No tienes equipo, no importa, yo lo hago. No importa. O sea, yo voy a hacerlo porque yo sé que un día alguien más va a poder ocupar mi lugar para hacer este trabajo en la iglesia. Sí, que lo hemos visto todos en los liderazgos de jóvenes. Mi sueño siempre fue cuando fui líder de joven. Ya sé que me estoy extendiendo mucho, pero uno saca y saca. Sí. Cuando yo fui líder de jóvenes, ahorita ya no lo soy y ahorita soy pastoral de jóvenes, pero cuando fui líder de jóvenes yo siempre decía, Señor, alguien, Señor, prepara a alguien para que yo ya no sea líder de jóvenes. Y no porque yo no quiera ser líder de jóvenes, no, porque yo sé que tú vas a traer más gente a este lugar. Esa es mi fe, Señor, tú vas a traer más gente a este lugar. Yo a la hora de cantar, Señor, que no nada más yo me quede, yo quiero que vengan más personas a cantar aquí, que te adoren. O sea, un día yo bajarme, y no porque yo ya no quiera tocar, sino porque va a haber tanta gente que pueda cantar que a lo mejor nos vamos a rolar, ¿sí? O sea, eso, yo voy a poner la letra de cantos en la iglesia, porque yo sé que un día alguien se va a acercar conmigo, si quieres yo te ayudo, ¿sí? O sea, y yo voy a enseñar a esa persona y se va a quedar. Y poco a poco hemos visto todos nosotros eso, ¿sí? Avanzar en ese tipo de aspectos. Yo creo que son los pasos de fe que sí hemos dado. Y ahora... Y bueno, nada más quiero agregar un poco lo que decía Gaby. Y también combinando con lo que decía Ruth. La fe se ejercita. No es lo mismo a que Usain Bolt camine, a que yo camine. Ajá. Porque él entrena todos los días. Exacto. Él entrena para correr, obviamente. Sí. Pero no va a ser lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú
como dice Gaby, con pequeñas cosas, no tienes que hacer tanto. Empiezas a ejercitar esa fe, al rato vas a empezar a tener, como lo decíamos yo y Jacobo tanto con esa prédica, una fe loca. Una fe loca que Dios va a tener y va a decir, yo quiero gente como él, yo quiero gente que tenga esa fe. Sí. Sí. Bueno, dale. No. Bueno, es que creo yo, perdón que te interrumpa, Ru. Creo yo que es por eso que hoy en día la llenura del Espíritu Santo, no estoy diciendo que en todos los lugares o en todas las iglesias, pero hay lugares o iglesias en las que la llenura del Espíritu Santo bajó. No que el Espíritu Santo no esté, bajó la intensidad. ¿Cómo se llama? Las sanidades divinas bajaron. ¿Por qué? Porque se nos acabó la fe. Sí. Porque la fe se bajó. Dejaste Dejaste de creer que era posible. Nosotros sabemos, quien ya tiene tiempo en el evangelio, sabemos que cuando Dios sana es por la fe de la persona que ora y por la fe de la persona que está enferma. Sí. Eso es como Dios actúa, ¿sí? Entonces imagínate qué tan poca fe o qué tan casi nada de fe hay que ahorita no vemos. A veces en nuestras iglesias, cuando antes se veía todos los domingos sanidades divinas, todos los domingos bautismos, los cultos de más de 2 horas, pero porque el Espíritu Santo tomaba el lugar y hacía lo que él quería. ¿Qué pasó con eso? La fe se fue menguando. ¿Dónde quedó tu fe? Dejamos de ejercitar la fe, ¿sí? Entonces es bien importante. Yo solamente quería agregar, ya lo mencionaba en la prédica que me tocó compartir con los jóvenes, que pues el más último paso de fe, o sea, que tuve en mi vida fue hace 2 años, que literal Dios me pidió que diera el paso de fe de perdonar. Y pues no quiero entrar mucho en detalles, la verdad, pero pues fue hace más de 2 años. Y Dios me dijo, perdona, y me acordaba mucho de un texto que está en Hebreos que dice, mira la venganza y dar el pago. Y literal esa era la promesa que Dios me estaba, con la que Dios estaba hablando en mi vida. Y me decía, da el paso de fe, perdona, y yo lo voy a hacer. Y te puedo decir que después de 2 años y algo, acabo de ver cumplida esa promesa. Y solamente te quiero motivar, no sé, también en este momento eso está hablando mucho de mi vida. Siempre este domingo tuve la oportunidad de ministrar a una muchacha y a una joven de la iglesia, y Dios me hace sentir que le dijera eso, o sea, que tenía que perdonar. Y no sé, a lo mejor y también tú, persona que nos está escuchando, tienes que perdonar. Entonces te motivo a que es ese paso de fe, y quién sabe, a lo mejor y a lo mejor por ese paso de fe Dios empieza a mover todo el cielo para que todo funcione a tu favor. Y bueno, a mí me gustaría compartirles un poco de un paso de fe que recientemente di. Igual que Jacobo, no voy a entrar en detalles. Queremos detalles. Pero a finales de noviembre del año pasado yo tuve que tomar un paso de fe, una decisión. Y le compartí a Jacobo y ahora les voy a compartir a mis hermanas y a todos ustedes. Que yo en mis oraciones, llorando a Dios, le decía así como que nada más dime que tomé la decisión correcta, que fue lo correcto. Que fue lo correcto el haber hecho lo que hice para estar bien contigo y ya. Es lo único, no necesito que me digas nada más dime, fue lo correcto, está bien. Lo hiciste bien. Y ya, es todo lo que necesito. Pero Dios nunca respondió, o sea, no llegó una respuesta a mí de su voz. Es como, no usó a nadie, nadie, ¿no? Nadie vino a hablarme. Ni siquiera yo lo escuché, a lo mejor y así. Sin predicar nada. Nada. Nunca me llegó nada de eso. Pero el 30 de diciembre llegó la respuesta que Dios me quería dar. Y ahí fue cuando entendí. Y lo que me gustaría decirte es que la respuesta de Dios siempre llega a tiempo, nunca tarda. Exacto. Y cuando menos lo esperas y cuando más a lo mejor triste estás porque a lo mejor tomaste una decisión que no querías, o a lo mejor tomaste una decisión de la que ya estabas muy aferrado por lo que ya habíamos visto anterior, o sea, te habías convencido de que era lo mejor. Dios siempre tiene algo mejor para ti, y lo que Dios tiene, dice su palabra, no añade tristeza con él. Bueno, algo que me gustaría decirles o recalcarles, más bien es como un tipo de pregunta hacia ustedes. O sea, ¿qué si el paso es muy cansado? ¿Qué si el paso, o sea, es
muy lento, qué si el paso es muy largo, tienes que dar un paso ancho, o sea, qué si es corto, qué si no pasa tanto tiempo. O sea, a todas las personas que están escuchando este podcast, o sea, ¿qué? O sea, no importa, no interesa nada de eso porque solo tienes que esperar tantito, ¿sabes? Ahorita me acordé, perdón. Quiero recordarte que el paso más grande de fe lo dio Jesús en la cruz del Calvario, porque él no había visto todo lo que su sacrificio iba a hacer y mira todo Aquí lo que estamos. somos ahorita. Exacto. Aquí estamos. O sea, te tuvo que dar ese paso de fe. Entonces te pregunto, ¿qué tan grande es tu paso que no lo quieres dar? Si lo que hizo Jesús ya es Suficiente. Y recuerda que ya has dado pasos de fe. El simple hecho de aceptarlo como tu salvador, Y si aún no de lo poder haces, creer en... y si no lo has hecho, es el te mejor invito. paso. Es el mejor paso de fe. Nunca te vas a arrepentir. Y te No. aseguro que lo mejor que me ha pasado a mí te va a pasar a ti. Entonces, si ya hemos dado ese paso tan que creo que a veces resulta como que muy fácil, pero a lo mejor para algunos es más difícil. Sí. Creo yo que es posible. Que si ya lo has hecho, ¿qué interesa lo demás? ¿Qué interesan los demás pasos? O sea, me refiero a que ¿qué importa si son tan difíciles? ¿Qué importa si son tan dificultosos? Si son tan cansados, ¿qué importa, sabes? Por algo son Papá está pasos ahí, de fe. ¿sabes? Ujú. Te está viendo, está esperando que es un poquito No estás más. solo. Piensa que si el paso es tan difícil es porque la montaña está alta. Exacto. 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 Me gustaría cerrar este capítulo mencionándote que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice el hombre tiene dos vidas. Una es la vida que todos conocemos ahorita y la segunda empieza cuando se da cuenta que tiene una vida. Uy. Me gustaría decirte que te atrevas, que quiero inspirar a toda esa gente que nos escucha, en verdad, a que seas un joven, una señorita, un adulto, una persona a lo mejor ya de grande edad, pero que seas una persona valiente. Atrévete, vive la vida, ve por esas oportunidades. Dile a la chica que te gusta, Al chico que te gusta. manda esa solicitud de trabajo, pide ese ascenso, ¿sabes? Que si no están pidiendo vacantes, no interesa, importa. mándala. Ese Dios paso mío. de fe va a hacer que Dios abra puertas que nadie más va a cerrar. Sí. Entonces te inspiro a que te atrevas, en serio, atrévete y haz cosas que a lo mejor la gente va a decir, este loco que está haciendo, Sí. o cosas locas, pero no son locas, son llenas de fe. Sí, Exacto. de hecho vi una frase que decía que el humano necesitaba tener fe en algo, necesitaba creer en algo, sí o sí. Ujú. Un humano necesitaba eso para vivir. Sí. Y si tú no das un paso de fe, si tú no tienes fe en absolutamente nada, no estás viviendo. Pero sin más que decir, te dejamos con esta pequeña conversación que sí es un poco larga. Que de hecho creo que sí hay mucho que decir. Podemos seguir Demasiado sacando muchas de cosas, la eso. verdad. Pero- Podemos decir mucho, pero aquí lo vamos a dejar y te vamos a dejar que tú continúes con la conversación Que ahí en tú, tu casa. que tú sepas la Exacto. verdadera experiencia de un paso de fe. Ujú. Sí, además si tú tienes algo que quieras compartir, porque a veces el compartir ese tipo de experiencias de Ujú. nuestros pasos de fe son muy bonitas y ayudan a otros. Sí. Te invito a que lo dejes aquí en los comentarios, aquí si estás en YouTube, déjalo en los comentarios, estamos leyéndote. Redes sociales. Si estás en Facebook también, déjanoslo. Déjanos un Sí, comentario. a lo mejor un DM allí por Instagram para Vida que, Podcast, Vida ajá, Vida Podcast, queremos escucharte, queremos saber, y a lo mejor sí, vemos por ahí varios comentarios, quizás para el próximo episodio los leemos, Los leemos. vemos, ajá, qué pasos de fe diste, o qué pasos de fe te gustaría Uy, dar. estaría Sí, demasiado así es. genial. Estaría muy padre. Sí, en la siguiente capítulo vamos a estar cambiando un poco de tema. Vamos a estar entrando en el mes de febrero. Y pues ya saben, todos los temas que nos abordan alrededor de ese mes. Y pues nada, como ya dijeron mis hermanas, estamos ahí en Facebook como Templo Jesús la Fuente de Vida. Déjanos un comentario, déjanos tu mejor experiencia, a lo mejor dando un paso de fe. O igual si estás en YouTube, déjanos un comentario. O si estás en @vida_podcast en Instagram, déjanos un DM. Y créeme que vamos a estar leyendo tus mensajes y mandándote ahí alguna respuesta. Así es. Sin más que decir, yo quiero decirte que nos sigas en nuestras redes sociales. Yo estoy como Saúl-Ramírez 777. Yo estoy como Gaby-R0624. Yo soy como Ruth-Ramírez 7. Yo estoy como Jacobo-RMZ777. Y como cada capítulo te vamos a dejar con nuestra recomendación. El día de hoy me gustaría empezar a mí y te quiero recomendar
un pequeño video que es del pastor Dante Gebel, que se titula Vive antes de morir. Vive antes de morir, perdón. Okay. Te recomiendo que lo escuches. A mí me gustaría recomendarte una película en Netflix, que es porque quiero preparar el terreno para el próximo capítulo. No sé si ahorita vamos a mencionar el título, sino para que te des una idea. Quiero que la veas, yo voy a verla también esta semana y vamos a verla, Cuarto de Guerra. Vamos a estarla viendo, está en Netflix, para que te des una idea de qué vamos a estar mencionando la próxima semana. Yo te voy a recomendar, no sé si a ustedes les pasa, pero de que estás en redes sociales y nada, o sea, la mayoría del contenido que ves no te edifica en nada. Bueno, se vengo a recomendar. Tenemos el siguiente comercial. Es una muchacha que a mí me salió en un momento en el que la verdad necesitaba. Se llama, bueno, Alessa. Ajá, Alessa se escribe Portilla. La puedes encontrar en Instagram o en TikTok, no sé, dependiendo de lo que normalmente ocupes. Y normalmente esa muchacha hace sus devocionales diarios, literal, lee la Biblia y lo que Dios le da, lo que ella dice, literalmente. Entonces, a veces, pues, es necesario como escuchar un poco de palabra de Dios, aunque sea un minutillo de otra persona que no conozcas, y te la recomiendo muchísimo. Yo por último quiero recomendarte una prédica que estás escuchando hoy, que se llama El Sueño de Dios, que es del pastor Rich Wilkerson Jr., está en el Congreso 829. Está bien padre, te la recomiendo. Y ahí en los comentarios déjame qué te pareció. Y nos vemos en el siguiente capítulo, 10 de febrero. Escoge por quién pelear, con invitado especial, Exacto. Abigail Altamirano. Nos vemos. Nos vemos. Bye. No se grabó.